Usted ve en los textos, antes se le llamaba también espondiloartropatías seronegativas, así se le llamaba antes. Ahora el término más apropiado es espondilo, el más actualizado, más usado es espondiloartritis, o también tienen sus siglas, se llaman los SPA. Son varias enfermedades, son un grupo que comprometen el tejido sinovial, o sea, lo que envuelve las articulaciones, y también el área entésica. El área entésica, ¿qué es? Es la unión o la inserción del músculo tendón al hueso. Este es un tejido muy especial, como vamos a ver, y que afecta a la columna, por eso se llama espondilitis. Espóndilo significa cuerpo, ¿no? O sea, se refiere al cuerpo vertebral. Entonces, afecta a la columna, espondilitis, y también a las articulaciones periféricas, por eso también da artritis. Y en un grupo de individuos que están genéticamente predispuestos porque tienen una alta prevalencia o una alta frecuencia del antígeno histocompatibilidad B27. Esto no es verdad en todo, es decir, en países de raza blanca llega hasta el 90% su presencia en estos pacientes. En nuestros países de América está alrededor del 40%, 50%. Son un grupo de enfermedades de las cuales las tres primeras son las más emblemáticas en este grupo, pues la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva y la artritis psoriásica. Existe en rojo otras dos categorías, que son la oligoartritis indiferenciada, son, digamos, una artropatía en que todavía no podemos decir, por las características muy incipientes, de qué tipo es, a ese se le llama indiferenciada, y otro grupo llamado las enfermedades inflamatorias intestinales, que básicamente son dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Estas tienen síntomas predominantemente digestivos, del tracto digestivo, gastrointestinal, y el compromiso articular, que si bien es importante, pues no es tan severo o tan emblemático en estas dos enfermedades. El compromiso digestivo, el trato digestivo, es el que alcanza más relevancia. Pero estas enfermedades ustedes las van a desarrollar más cuando hagan gastroenterología. Estamos, las espondiloartritis son 5 grupos, ¿no? Como he dicho, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriática, y un par más, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que agrupa esas dos que le dije, Crohn y colitis ulcerativa, y la artritis indiferenciada. Pero existe otra clasificación, según los hallazgos radiológicos, es decir, un grupo de estas enfermedades, usted le hace la radiografía y tiene una espondiloartritis radiológica, es decir, hay hallazgos radiológicos. O sea, ese se le llama R-SPA, pero puede haber un grupo de estos pacientes que tienen compromiso inflamatorio en la columna, pero radiológicamente no se evidencia nada, y a eso se le llama el no radiológicas SPA, NR-SPA. Esa es una forma de clasificarlos también, estos pacientes. Otra forma de clasificarlos es cuál es la forma predominantemente que está afectada, qué áreas articulares o musculoesqueléticas están. La forma predominantemente afectada es la columna. Tenemos axiales, nos referimos a la columna y a las sacroiliacas. Esas son, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, donde se afecta básicamente las formas axiales o la columna y sacroiliaca. Pero hay unas que se afectan más predominantemente periféricas, es decir, las articulaciones de la rodilla, codo, muñeca, todo lo periférico. Y en ese grupo están básicamente la artritis psoriática. Entonces hay formas predominantemente axiales, formas predominantemente periféricas. También es otra forma de clasificar. Muy importante, algo que deben tenerlo claro y siempre deben, digamos, los médicos que actúan, tienen que tener el concepto muy claro, los internos, los residentes, de cualquier especialidad, porque todos vamos a ser médicos generales, todos somos médicos generales, es el dolor lumbar. El dolor lumbar es un síndrome, se estudia seguramente en un capítulo aparte, las causas del dolor lumbar. Pero este dolor lumbar, que es una de las características principales de este grupo de enfermedades, es uno de ellos, una de las características principales,
es de un patrón inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Un dolor lumbar de patrón inflamatorio es aquel que al tener dolor el paciente mejora con el ejercicio. Siente claramente, te dice, yo me comienza a doler la espalda, comienzo a caminar y me pasa. Y más bien empeora con el reposo. Ese se llama patrón inflamatorio. Es el típico dolor inflamatorio de este grupo de enfermedades que el paciente se despierta en la madrugada, está reposando, y tiene que caminar para que le pase el dolor. Dice, doctor, yo me levanto a las 4 de la mañana con un dolor terrible en la cintura, tengo que pararme, camino un poquito, unos minutos, me pasa y me vuelvo a dormir. Ese es el patrón inflamatorio. Eso también puede ocurrir en el día. La gente está trabajando sentado en su silla, 1 hora, 2 horas, y comienza a doler la columna, se para y hace sus cosas, le pasa. Entonces ese es el patrón lumbar inflamatorio, dolor lumbar inflamatorio. Y el patrón mecánico, que no se ve en este grupo de enfermedades, el patrón mecánico se ve, por ejemplo, en las discopatías, en los problemas degenerativos de la columna, en la artrosis. Es al revés, mejora con el reposo y empeora con el ejercicio. Es la típica mamá, abuelita, que se levanta muy bien en la mañana y dice, doctor, yo me levanto bien en la mañana, de ahí me voy a hacer mis cosas, me voy al mercado, me voy a cocinar, hago mis trajines y a las 11 de la mañana ya no jalo, ya me comí, ¿sabe? ¿No? Tengo que reposar para que me pase. Entonces, él, todo lo contrario. Ese es el patrón mecánico. Y miren ustedes qué importante. Ustedes simplemente haciendo una buena historia, tipifican bien cuál de estos dos patrones predomina en el paciente. Y usted puede decir, bueno, es un patrón inflamatorio, entonces es una enfermedad inflamatoria. Un patrón mecánico, entonces es una artrosis, una discopatía, un problema degenerativo. Muy importante entonces eso, ¿no? Este dolor lumbar inflamatorio, para ser catalogado como tal y tipificarlo así e incluirlo como dentro de una de las características de las espondiloartropatías, necesita cumplir ciertos requisitos. Ya hemos dicho en términos generales cómo es el patrón lumbar inflamatorio. Aumenta que los reposos, disminuye con la actividad. Pero sin embargo tiene que tener otras características que están definidas por esta Sociedad Internacional de las Evaluaciones de la Espondiloartritis. Es un grupo europeo, mundial, incluso participan países de América, que han definido que un dolor lumbar inflamatorio, que es el que le he referido, tiene que tener también estas 5 características. 4 de estas 5. Que tenga dolor y la edad del paciente sea antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque después de los 40 años también duele la columna muy frecuentemente por otras razones y se confunden, digamos, estas características del dolor lumbar. Que sea de inicio insidioso, entiendo, ¿me entienden? O sea, no es de que desde ayer tengo dolor inflamatorio, hace 2 o 3 días me ha empezado un dolor inflamatorio, no. El inicio es insidioso, poco a poco, demora semanas, demora meses. 3, mejora con el ejercicio, de lo que estamos diciendo. No mejora con el reposo, también es lo que hemos manifestado. Y hay dolor nocturno que mejora al levantarse. Entonces, estos pacientes deben tener por lo menos 4 de estas características, siempre incluyendo la número 1, para decir que es un dolor lumbar inflamatorio. En cuanto a la edad, algunos han planteado que no sea 40, sino que, no sea, que sea 45. En todo caso, estamos en ese rango. Acá tenemos, por ejemplo, es un paciente varón, tiene 37 años, está con dolor lumbar y en glúteos. El dolor de glúteo es muy típico del dolor sacroiliaco, que predomina del lado izquierdo y tiene 7 meses de evolución, ¿no? Manifiesta que hace 7 meses está así. Es principalmente en la noche, nocturno, cuando está descansando, y mejora cuando está con actividad durante el día. También tiene dolor al despertar en la mañana y al estar sentado tiempo prolongado en el trabajo. También hay dolor. El dolor en ocasiones se radia al muslo por su cara posterior y en los últimos meses él ha notado que se ha agregado artritis de rodillas, se le hinchan las rodillas y hay dolor en talones. He puesto con signo de interrogación entesitis. ¿Por qué? Porque la inserción del telón aquiliano en el calcáneo es muy importante, es un lugar de asiento muy importante de problemas de este tipo de espondiloartritis. Le hace una prueba de PCR, el cual está elevado,
y la prueba de HLA-27 positivo. ¿Qué hacemos? Le hacemos una radiografía, vemos la radiografía del paciente, una radiografía de columna lumbar, una radiografía de pelvis, de sacroiliacas. Acá están las sacroiliacas, miren, qué bonitas, festoneadas, así son, normales, bordes lisos, bordes nítidos, no hay alteraciones significativas. Sin embargo, le hacemos una resonancia magnética y acá sí hay hallazgos. Acá tenemos dos secuencias. Las resonancias magnéticas tienen secuencias, seguramente ustedes han hecho las clases. La secuencia en T1 potenciado y la secuencia con supresión de grasa. La A es la con T1 potenciado y la B es con supresión de grasa. En la A, todo lo que es inflamación, edema, agua se ve oscuro, gris, oscuro. Y en la B, todo lo que es edema, inflamación, agua se ve claro, se ve blanco. Acá se le llama hiperseñal. Entonces, este paciente que no tenía nada en la radiografía, ahora vemos esto, que en la secuencia T1 potenciado, alrededor de esta sacroiliaca se ve una mancha oscura. Y si le hacemos a este mismo paciente el T1 potenciado, esa mancha oscura en STIR, en supresión de grasa, se ve blanca. Ajá, entonces esto de acá es agua, se correlaciona. Esto es agua, entonces esto es inflamación. Acá hay una sacroleitis. Entonces, esta es una sacroleitis no radiológica, porque en la anterior, en la radiografía no se ve nada, pero sí en la resonancia magnética. Entonces, si queremos aplicar la clasificación, si es radiológico o no, esta sería una espondiloartritis no radiológica. Eso es importante porque para efectos del tratamiento va a ser útil para diagnosticarlo tempranamente, que sería entonces una espondiloartritis no radiológica. Este dolor lumbar es muy importante. Porque en el transcurso del tiempo sucede una migración de ese dolor lumbar perdón, a algunas enfermedades. En este caso, por ejemplo, un estudio demostró que 88 pacientes que tenían lumbalgia inflamatoria, que adicionalmente tenían ya sea una artritis, así como el paciente que hemos visto en el ejemplo, tenía dolor de talón, una entesitis, reactante de fase aguda elevados, uveitis, pero que tenían radiografías normales, es decir, eran no radiológicas. De estos 88 los siguieron 5 años y el 36% a los 5 años ya tenían una reacción radiológica. O sea, se convirtieron ya en un problema claramente de espondiloartritis. Y a los 10 años casi el 60% ya había hecho compromiso radiológico. Entonces, un dolor lumbar inflamatorio con el tiempo se va convirtiendo en un daño estructural radiológico con aparición de lesiones radiológicas y aparición de sindesmofitos que después vamos a ver. Entonces, el dolor lumbar inflamatorio es importante tipificarlo y saber de que con el tiempo va a traducirse en un daño radiológico en estos pacientes. Entonces, la resonancia magnética, antes cuando no había resonancia magnética no podíamos decir que era no radiológico, pero ahora sí lo podemos hacer. Entonces, la inflamación que hay en la sacroiliaca se evidencia por la resonancia magnética. Es difícil a veces detectar sacroiliitis en fases iniciales, es casi imposible, diría yo, con métodos radiológicos. Tendría que pasar mucho tiempo y mucho daño ya para que aparezcan lesiones radiológicas. En cambio, en la resonancia magnética esto aparece antes y puede estar incluso antes, años antes de una lesión radiográfica. Y es de ahí la importancia de la resonancia magnética. Yo sé que esto es caro, pero cada vez hay más lugares que lo hacen y los precios también son menores que antes, ¿no? Hay unos criterios para diagnosticar espondilitis anquilosante. Es la enfermedad emblemática en este grupo. Y ahí están los criterios de Nueva York del año 84. Pero estos criterios, ojo, estos criterios dicen que tienes que tener sacroilitis radiológica. Estos criterios no me dicen de que tengo que tener una resonancia magnética. Datan del 84, en esa época no había resonancia magnética. Sin embargo, son usados todavía por algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos
para diagnosticar espondilitis anquilosante utilizan los criterios de Nueva York, no utilizan otros criterios. Van a coger pacientes tardíamente, pero esos son los válidos para ellos. Sin embargo, para nosotros sabemos que si detectamos lesiones antes de que aparezcan las lesiones radiológicas, sería mucho más útil. Y acá tenemos estos nuevos criterios de espondiloartritis axial por este mismo grupo ASAS, que le dije que era un grupo internacional que estudia este tipo de enfermedades. Entonces ellos dicen que puedes tener dos brazos para diagnosticar. Un diagnóstico radiológico de sacroileitis o un HLA-B27 positivo. Si tienes diagnóstico radiológico de sacroileitis, necesitas un criterio más, que puede ser cualquiera de las que están acá abajo. Dolor inflamatorio bajo, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, todo lo que es acá. Y si tienes el HLA-27 positivo, tienes que ver dos de estos criterios. Tienes que tener dos de estos criterios. Entonces, si usted cumple una de estas dos ramas, con una o dos de estas características de abajo, usted está en condiciones de decir que este paciente tiene una espondiloartritis con una sensibilidad cercana al 95%. Pero ustedes me dirán, bueno, pero no tenemos todos HLA-27, no podemos hacer, es un poco caro. Sí lo hacen acá en Lima, en muchos lugares, acá en el hospital lo hacemos, por ejemplo, acá en el hospital Alminar, pero es cierto que es un poco caro y no está accesible. Entonces, tampoco la resonancia. Bueno, entonces acá tenemos unos criterios que se llaman los criterios de clasificación de las espondiloartropatías. Es muy importante esto. Miren, en un lado tenemos un paciente con dorsalgia o lumbalgia inflamatoria. Ustedes ya saben la definición. O, acá dice O, esto de acá, O, sinovitis asimétrica predominantemente en miembros inferiores. Una de las dos más uno de los siguientes. Dolor alternante en nalgas, como evidencia de sacroileitis, sacroileitis radiológica, entesopatía, entesitis en los talones, en otros lugares, básicamente en talones, historia familiar, pero ¿sabes qué? Mi hermano tiene espondilitis anquilosante, mi hermano, mi papá tiene artritis psoriática, o tener psoriasis el mismo paciente, enfermedad inflamatoria intestinal, una uretritis o cervicitis o diarrea, que esté aguda hace un mes antes de la artritis. Usted tiene entonces uno de estos dos, dorsalgia, lumbalgia inflamatoria o sinovitis asimétrica en miembros inferiores, más uno de estos, y usted puede decir, este paciente tiene una espondiloartritis. Lo puede clasificar como tal. Y miren, acá no hay HLA-27, acá no hay resonancia magnética, entonces es muy útil, ¿no? Cuando uno se va a hacer sus serums, no tienes nada de eso, esas dos cosas, entonces puedes aplicar estos criterios y estaría bien. Entonces, la clínica de estas enfermedades es que hay sacroileitis, dolor alternante en nalgas, espondilitis, dolor en la columna, puede haber artritis periférica, entesitis, unos huesos que tienen mucha entesitis de la columna, porque en la columna se insertan ligamentos anteriores, cápsulas, es mucho lugar de entesis en la columna, entonces el asiento de esta enfermedad es importante en esos niveles. Dactilitis o dedo en salchicha es muy típico. Pacientes que vienen con las manos, uno o dos dedos hinchados que parecen una salchicha, muy típica de este tipo de enfermedades. Pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea crónica. Puede haber afectación extraarticular, no solamente compromiso musculoesquelético, también puede haber uveitis, carditis, lesiones en piel y en mucosas. El factor reumatoide es negativo, a diferencia de la artritis reumatoide, por eso antes se le llamaba espondiloartritis seronegativa, ahora ya no. Y el HLA-B27 es positivo en la mayoría. En razas blancas llega al 90%. En nuestro medio se han hecho ya 2 hasta 3 estudios que hay a nivel nacional. 2 lo hemos hecho acá en el Hospital Almenara, uno en el Revaliati, el doctor Chávez, acá lo hemos hecho con el doctor Alfaro, el doctor Pecho, el doctor Acevedo, y hemos visto que la prevalencia del HLA-27 en pacientes con espondilitis anquilosante está alrededor del 40%. Es lo mismo, sale en el Revaliati, parecido, 47, 40%. No llegamos a ese 90% que está en otras razas. Y a nivel latinoamericano, hay estudios en Colombia, en México, en donde tienen unas prevalencias parecidas a las de nosotros, alrededor del 50%. Aquí tenemos, por ejemplo, si hay un problema en la recepción, me avisan ya.
Me están escuchando, está todo bien, ¿no es cierto? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha, Me aunque escucho, doctor. Perfecto. por Ok, momentos perfecto. interrumpe un par de segundos. Acá tenemos un esquema que me dice cómo es el compromiso articular en una artritis reumatoide y en una espondiloartritis. En una artritis reumatoide, ¿qué empieza? El problema empieza en la sinovia, el panus, ¿no es cierto? Comienza a haber una sinovitis crónica, comienza a proliferar la sinovia y la sinovia comienza a destruir los tejidos y comienzan a ocurrir las erosiones óseas, la destrucción ósea. ¿Qué pasa en una espondiloartritis? El problema no se origina en la sinovia, se origina en la entesis, ahí donde la cápsula, esta es la cápsula articular, que se inserta en el hueso. Igual, acá en la cápsula articular se inserta en el hueso, es una entesis, y hay una entesitis. El proceso inflamatorio se desencadena ahí, luego migra, es cierto, a la sinovia, pero ya con forma secundaria. También hay artritis, se hincha y todo eso, pero el daño inicial está en la entesis. Y por eso que el patrón de erosivo que da este tipo de enfermedad es un tanto distinto a la que ocurre en la artritis reumatoide. Entonces, el otro punto es, ¿cómo contribuye el HLA27 en esta susceptibilidad de la enfermedad? Hay, digamos, varias explicaciones cómo el HLA-B27 yendo a que hagas una enfermedad. Ahora, no todos los que tienen HLA-27 van a hacer la enfermedad. Y, de acuerdo, no todos lo van a hacer. Y tampoco no todos los que tienen espondilitis anquilosante o una espondiloartritis tienen HLA-27. Pero definitivamente hay una predisposición. Entonces, una es la hipótesis del péptido artritogénico, ¿no? Dice que el HL27 tiene la capacidad para unirse a varios péptidos artritogénicos que vienen de probablemente gérmenes, vienen del ambiente, infecciones, etcétera. Y estos participan, digamos, este HL27 participaría en la presentación de todos estos antígenos, estos péptidos antigénicos, y producirían entonces una reacción inflamatoria contra ellos y secundariamente contra el mismo organismo. Pero esto no es, digamos, esta es la primera hipótesis que había en todo caso con esta molécula, con este antígeno de compatibilidad. También está la formación de homodímeros, que dependiendo, digamos, de cómo se le quiera interpretar esta formación de homodímeros de HLA27, participarían también en esto. Pero la más aceptada, la más aceptada teoría actualmente de la participación de la en la generación de este tipo de enfermedades es el mal plegamiento o el anómalo plegamiento de la molécula HL27. El HL27 es una molécula compleja, grandota, gigante. Es un complejo un complejo molecular muy sui generis, que se produce en el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, por ahí. Entonces, esta HL27 son como láminas, son como calaminas, así plegadas. Se va formando en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, pero en estos pacientes, este HLA27 se forma mal. Se forma mal. Hay un mal plegamiento del HLA27. Eso produce ese mal plegamiento, produce que la célula, que es el macrófago, entre en estrés, se estresa. Ese estrés que sufre la célula en el mal plegamiento del HLA27 hace que la célula comience a generar interleuquinas, interleuquinas del eje, interleuquina 23, interleuquina 17. Y estas interleuquinas, digamos, tienen sus receptores en otras células que comienzan a generar ya factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, que son las que producen inflamación. A la postre, entonces, en resumen, una de las teorías de generación de inflamación en estas enfermedades es el mal plegamiento del HLA27 que produce un estrés celular, que produce moléculas que van a estimular en otras células el desarrollo y la producción de citoquinas proinflamatorias. Había otro, antiguamente, era de que el péptido antritogénico, es decir,
se formaban, digamos, a través de la entrada del intestino, el ingreso de péptidos que venían de la comida, de gérmenes, etcétera, se unían anticuerpos, estos se unían, se depositaban en la membrana sinovial, en la centesis, y desarrollaban entonces una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, hacia esos antígenos que han estado a nivel articular. Sin embargo, eso no explica todo. Por eso que actualmente la hipótesis más aceptada es del mal plegamiento del HLA27 a nivel celular. Entonces vamos a ir viendo algunas características y desarrollar cada una de estas enfermedades. Atitis reactiva, espondilitis anquilosante y atitis psoriática. Tenemos la atitis reactiva, que en algún momento se llama síndrome de Reiter. Es una espondiloartritis predominantemente periférica, ¿de acuerdo? Hay inflamación articular que ocurre después de una infección. Por lo general afecta varias articulaciones, una o varias articulaciones, pero después de un evento infeccioso, que puede ser gastrointestinal, genitourinario o de otra área. Puede haber fiebre, y las infecciones más frecuentemente que la iniciación, la faringe, órganos urogenitales y sobre todo tracto digestivo. Es el más importante y más frecuente. De ahí viene la tríada de Reiter. Reiter era un médico alemán de la Primera Guerra Mundial, en donde él vio que en sus batallones, cuadrillas ¿no es cierto?, de soldados, los soldados pues son poblaciones muy subgéneras, porque comparten la misma agua, comparten la misma comida, comen lo mismo, toman la misma agua, ¿no es cierto?, comparten muchas cosas, comparten los mismos baños, ¿no? Entonces, a veces este doctor Hans Reiter vio que se desencadenaban epidemias de diarrea dentro de sus batallones de soldados. Y después de 1, 2, 3 semanas, un grupo de estos que habían hecho esas diarreas, disenterías, presentaban artritis, uretritis y conjuntivitis. Entonces él describe esa triada en un diario, en una revista de publicación local alemana, dice: epidemias de artritis, uretritis y conjuntivitis en pacientes con antecedente de haber tenido una infección intestinal, diarrea. Entonces una artritis reactiva es un proceso inflamatorio relacionado a una infección. Ahora se le llama artritis reactiva, porque Hans Reiter fue un médico que después, en la Segunda Guerra Mundial, se volvió nazi y hizo experimentos con humanos. Entonces ya la ciencia ahora dice, mejor no hay que recordarlo como su nombre, porque este fue juzgado incluso por crímenes de lesa humanidad. Hizo experimentos con judíos. Entonces ahora se le prefiere llamar artritis reactiva, ¿de acuerdo? ¿Qué se presenta? Se presenta artritis, entesitis, tendinitis, tenosinovitis, todo de tejidos éticos, inflamación de las superficies del hueso, mialgias, puede haber lesiones en la piel, en las mucosas, puede haber lesiones en los ojos, uveitis, conjuntivitis. Pero por lo general, miren esta última parte, este es un cuadro que se limita, un cuadro limitado, es un cuadro que se pasa después de unas semanas o meses. Pueden haber recurrencias, pero por lo general es un cuadro que se autolimita. Hay que tratarlo mientras está sintomático y después ya no hay que hacerle nada más. La artritis puede durar varios meses, semanas, lo más común. No te destruye nada, no te destruye la articulación. Y tiene algunas características importantes, ¿no? Conjuntivitis y dos más, que es la balanitis, unas lesiones en el glande en el varón, y la queratodermia plenorrágica, que son unas lesiones pustulosas, medias hemorrágicas, que salen en las plantas o en la. Vamos a ver fotos. Generalmente es una enfermedad de jóvenes. No puedes tener un viejito de 80 años con artritis reactiva. Puede ser que haya, pero no, este es más de jóvenes, menores de 50, tanto hombres como mujeres. En todo el mundo se ve. Y la infección, si es que el paciente da un dato de que ha tenido una disentería, por ejemplo, o alguna infección a un lugar, tiene que haber ocurrido de 1 a 3 semanas después del proceso infeccioso. Perdón, la infección dice 1 a 3 semanas antes del evento artrítico. O dicho al revés, la artritis se presenta 1 o 3 semanas después del proceso infeccioso.
El paciente dice, no, tuve yo una diarrea hace 6 meses y hace una semana se me ha hinchado la rodilla. Ese no está relacionado. Hasta 3 semanas se acepta. Lo usual es que sea una semana, 2 semanas. Pero el margen entre el proceso infeccioso hasta la aparición de la artritis es hasta 3 semanas. ¿De origen qué? Intestinal, genitourinario, faríngeo, etcétera. Puede ser cualquier infección. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Reactante de fase aguda elevado, BCG-PCR, factor reumatoide negativo, hemocultivos negativos. Yo le puedo sacar líquido celular, líquido sinovial de la articulación, lo evacúo, lo mando al laboratorio. Los cultivos y la tinción de Gram son negativos, esos son líquidos, son asépticos. El germen ya no está ahí. Algunos han encontrado partículas proteicas del germen dentro de las rodillas, dentro de las articulaciones inflamadas, mas no el germen vivo, porque si no se trataría de una artritis infecciosa. Esto no es una artritis infecciosa. Por eso que tampoco se trata con antibióticos. Y miren, yo he puesto HIV en rojo porque algunos pacientes, algunos pacientes reaccionan como una artritis reactiva teniendo un virus, el HIV, del HIV. He tenido pacientes yo de que los conocía por tener artritis reactiva y después de unos años eran portadores del HIV y tenían SIDA. Ustedes ven, hay libros enteros y tomos, cuyo título es Manifestaciones reumáticas de pacientes con SIDA. No son muchas. Y el 15% de pacientes con SIDA, el 15%, o sea, de 6-1, presenta una manifestación musculoesquelética, probablemente una artritis, tipo de artritis reactiva. Pero es muy importante, digamos, hacerle a todos los pacientes con artritis reactiva que están iniciando, hacerle un HIV. ¿Qué agentes infecciosos más comúnmente relacionados? El primero es la Shigella flexneri. Típico, paciente tuvo una diarrea y dentro de una semana ya no tiene diarrea, se curó en 2 o 3 días, se le hincha la rodilla, se le hincha la muñeca, se le hincha el codo, un tobillo, etc. Es el típico caso de una artritis reactiva. También se ven, pero la Shigella es la más frecuente, también se ve algunas especies de salmonela, Campylobacter, Yersinia. Es raro encontrar otros gérmenes. Incluso se pueden encontrar virus, como hemos dicho, el HIV, pero es raro. Más frecuentemente es lo que se muestra acá en la lámina, en la parte superior. Pero si es de origen urogenital, entonces el germen más frecuentemente encontrado es la Clamidia trachomatis. Hay otros menos frecuentemente, como la Clamidia psittaci o la Ureaplasma urealyticum, pero son menos frecuentes. Entonces, Shigella flexneri y Clamidia trachomatis entre los gérmenes más frecuentes, ya sea de origen digestivo, de origen génito urinario. Tratamiento. Como esto es una enfermedad que va a durar poco tiempo, semanas, probablemente pocos meses, y se va a autolimitar, yo tengo que tratar el dolor y la inflamación. Antibióticos no son necesarios, salvo que todavía yo tenga presencia de la diarrea y demuestro con un coprocultivo que tiene Shigella, bueno, lo trataré, pues. Pero por lo general ya el proceso infeccioso, ya el paciente ya se lo curó, ya tomó su antibiótico hace una semana, 2 semanas, alguien le dio su ciprofloxacina, su sulfa, ya le dieron. Cuando tú lo ves, ya está con la artritis solamente. Entonces, por lo general no es necesario antibiótico. Tiene que reposar, porque esto es bien doloroso. Y darle antiinflamatorios a dosis altas, plenas, para desinflamarlo. Es necesario a veces infiltrarlo, ponerle corticoides intralesionales, intraarticulares. Es muy raro, pero a veces se hace, corticoides de administración sistémica, no se usa. También es raro llegar a fármacos de segunda línea, metrotexate, sulfasalacina, biológico. Es raro porque si se limita, se autolimita, ¿para qué le voy a dar esto? Algunos casos empiezan como una artritis reactiva y se hace crónico y después comienzan a migrar y se transforman en espondilitis anquilosante. Eso hemos visto. En esos casos sí ya tendría que usar otra medicación, pero por lo general no. Habíamos dicho sobre la entesis. La entesis es un lugar un tejido especial, es muy especializado, es un tejido particularmente especializado que tiene cierta estructura. Es un fibrocartílago. O sea, la entesis no es cartílago, o sea, la entesis donde se inserta el tendón o el músculo,
no es un cartílago, tampoco es hueso, tampoco es tendón, me dejo entender, es un tejido especial. Entonces, la inflamación empieza ahí. Incluso podría empezar, según algunos estudios, en la médula ósea adyacente a la entesis. Es todo un tema eso. Algunos dicen, no, esto no empieza en la entesis, en la unión, esto empieza en el hueso subcondral que está insertado el tendón. Pero en todo caso, es un fibrocartílago muy especializado, se cree que es el órgano blanco en este tipo de enfermedad, así como la membrana sinovial lo es en artritis reumatoide, en las espondiloartritis es la entesis o las inserciones. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Un tendón, un hueso, la inserción, el proceso inflamatorio empieza ahí. Pero ojo, que algunos dicen que no empieza acá, algunos dicen, no, esto no empieza acá. Esto no empieza acá en el tendón, empieza acá en el hueso subcondral, porque algunos han demostrado que el edema empieza acá. Pero bueno, eso está en estudio. Entonces, hemos hablado dolor lumbar inflamatorio, muy importante. Punto número 2 sería la centesis, la centesitis, muy importantes, el dolor en los lugares de entesis, los talones, los codos, etcétera, sobre todo los talones, donde se inserta el Aquiles. Y el otro es, digamos, otro de las características principales de este grupo inflamatorio es la sacroileitis. Dice que se escribe así, sacroiliitis. Dicen que esa es la forma correcta. La sacroiliaca es una artritis. Si bien es una articulación que casi no se mueve, una articulación de difícil examen físico, porque está adentro, está sobrepuesta o adyacente a varias otras estructuras que también pueden doler, pero esto es una artritis y las erosiones pueden ocurrir en todos los tercios de esta enfermedad. Clínicamente a veces es difícil reconocer. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Le duele la nalga en la parte superior. Y el dolor incluso se puede irradiar por la parte posterior hasta la rodilla, no más abajo. Es muy importante eso. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿no? Acá vemos la sacroiliaca, es media festoneada, va de atrás hacia adelante, es una forma de articulación muy especial, casi tiene muy poco movimiento, y radiológicamente se vería así. ¿Eh? El borde, este es el sacro, borde sacro, y este es el ilíaco, borde ilíaco. Regulares, ¿no? Esa es la forma que se ve normalmente. La radiografía. Acá sería una sacroiliaca en primero a la izquierda, una tomografía. Miren acá. Una imagen tomográfica de sacroiliaca, se ve la típica imagen de vampiro. Y miren la sacroiliaca como es, festoneada, ambas. El sacro y los ilíacos acá. Pero ven ustedes la articulación, está como pintadita, se ve bien, regular, lisa, y en una resonancia magnética, ¿qué cosa es? ¿T1 potenciado o es supresión de grasa? ¿Quién me dice? ¿T1? ¿Qué dice? T1 potenciado. ¿Quién habló? ¿Tu nombre quién es? ¿Perdón? Castro, doctor. Castro Giordano. Sí. Claro, es T1 potenciado porque la grasa en T1 potenciado se ve blanca. Si fuese estir, la grasa se vería gris. Y acá se ve la sacroiliaca, se ve bonita. ¿Está? El sacro, los ilíacos, no hay ninguna alteración. ¿Okay? Ya vemos acá una patología. Vemos la radiografía de sacroiliacas y miren ustedes, ya no está tan bonita. Miren la erosión que hay acá. Esta es una sacroilitis derecha y miren otra sacroilitis izquierda. Incluso hasta acá diríamos que se ha ensanchado la sacroiliaca por inflamación. Es una artritis. También se llena de agua. Irregular.
¿no es cierto? Escleróticas, una sacroiliitis radiológica. Si eso sigue, ¿a qué llega? A unirse. Acá ya no hay sacroiliacas, no se ven. Se fusionó. O sea, ya es una sacroilitis grado 4. Esto ya llega a lo que se llama después la caña. Y avanzado ya. Vemos, por ejemplo, lo que yo le dije, balanitis circinada, miren. Una lesión en el glande, circular, caracteriforme, indolora. El paciente no dice nada, no le duele. Incluso cuando va a la consulta no te manifiesta nada porque tiene un poco de vergüenza. Él cree que es otra cosa. Tú le preguntas y te puede decir, sí, me ha salido una lesión. Entonces, es eso, ¿no? La balanitis circinada. Esta es la queratodermia blenorrágica, miren, que se ve en artritis reactiva. Con lesiones pustulares, mías hemorrágicas oscuras, tanto en manos como en plantas. Indoloras, no le duele. El paciente cree que es hongo. Generalmente dice, me ha salido hongo. Dice. Vemos una inflamación del tendón de Aquiles. Y mire cómo se ha bombado acá la zona de inserción. Es importante. Incluso ha cambiado de color. Si ustedes ven, oscuro, como una señal de una inflamación crónica a ese nivel. ¿Cierto? Acá tenemos otro paciente. Tiene 37 años. Tiene antecedentes de psoriasis, una enfermedad cutánea muy frecuente, es la enfermedad dérmica inflamatoria más frecuente de la psoriasis. Creo que el 2% de la población me parece que tiene psoriasis. Hace 12 años tiene psoriasis. Ha iniciado hace 2 años, empezó con dolor dorsal de patrón inflamatorio, leve, que se ha ido intensificando progresivamente. Se ha extendido también al dolor a la columna cervical, a la columna lumbar. Y hace 3 meses el paciente presenta artritis de rodilla derecha, con signo de la oleada positiva, o sea, hay derrame, y se le ha aumentado, se le ha hinchado en los dedos tercero y cuarto de la mano derecha. Se le han puesto como salchicha. También le duele las interfalángicas a distancia. Entonces, esto es un caso típico de ¿qué? De una artritis psoriática. Es un paciente con psoriasis que comienza a hacer artritis. El 25%, 20 a 25% de pacientes con psoriasis en algún momento de su vida van a hacer artritis. O sea, de 4 a 1 va a ser artritis. Es importante. Entonces, es un desorden inflamatorio autorreactivo que también está inmunogenéticamente determinado. De repente, el HLA-27 no es tan frecuente como la espondilitis anquilosante, pero también está presente y está presente también otros antígeno de histocompatibilidad. Es una enfermedad muy polimórfica. Cuando digo polimórfica me refiero a las enfermedades que tienen causas en múltiples genes, por eso se llama polimórfica. Probablemente dentro de todas las enfermedades que existen en el humano, probablemente la artritis psoriática sea una de las más polimórficas de todas. Es una presencia de artritis con compromiso cutáneo típico de psoriasis. No solamente es el B27, está el B39, el DOW3, el DR3, DR4, ¿no? Incluso algunas se orientan a ser enfermedades progresivas, otras enfermedades erosivas, y existen mucho más genes. Esto es solamente para mostrarles de que es muy polimórfico. El compromiso cutáneo es, digamos, un factor de mal pronóstico cuando están mal pronóstico cuando hay muchas articulaciones comprometidas. Cuando se asocia a HIV, miren, otra vez, el HIV metido acá. Entonces, todo paciente que debuta con psoriasis, con artritis psoriática, hay que hacerle HIV como parte de su estudio. Tiene 3 formas. La oligoarticular, están inflamadas de 1 a 4 articulaciones. La poliarticular, está inflamada más de 4 articulaciones. Y la forma espondilítica, es decir, que está afectado solamente la columna y las sacroiliacas. Antes se clasificaban también en una forma clásica, le decían, aquellas que están comprometidas básicamente las interfalángicas distales de las manos. Sin embargo, es muy infrecuente que sea solamente ese compromiso. Y la mutilante, que es muy destructiva, que también es muy infrecuente. Entonces se ha quedado en que las 3 iniciales, oligo, poli y espondilíticas, sean las clasificaciones
más aceptadas en esta enfermedad. Acá tenemos, por ejemplo, en este dedo, el hinchado del segundo dedo, una salchichita, uvas, todo, vamos a ver si lo vemos mejor en otra. Miren este de acá, ha cambiado de color, ¿no? Por la inflamación. Eso se llama una dactilitis, muy típico, la artritis psoriática, muy típico. Vamos a ver acá. Perdón. Sí ven mi lámina, ¿no es cierto? ¿Cómo se trata una artritis psoriática? Antes, cuando un paciente hacía artritis psoriática, poliarticular, así, con una afección igual que la artritis reumatoide, pensaban de que podría ser una artritis reumatoide que le daba a un paciente con psoriasis. Sin embargo, no, son enfermedades distintas. Pero por ser tan parecida a la artritis reumatoide, los principios básicos de tratamiento son similares a los que se usan en artritis reumatoide. Con terapia agresiva temprana, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay pobre pronóstico. Se usan fármacos de segunda línea, metotrexate, sulfasalazina, entre ellos los principales. Y aquellos que no responden a eso, biológicos. Igual que la artritis reumatoide. Anti-TNF, CD20, más que anti-CD20, otros, anti-interleuquina 17, anti-interleuquina 23 y anti-TNF son los más usados, pero siguiendo los mismos patrones de tratamiento que una artritis reumatoide. Farmacológico, fármaco modificador de enfermedad, principalmente metotrexate, y de ahí se pasa a biológico si no funciona. Muchos pacientes llegan a la sinovectomía, es que hay tanta inflamación sinovial y redundancia sinovial que hay que mejor extirparlo. A algunos se les destruye la articulación y hay que ponerle prótesis. La rehabilitación, los ejercicios de estiramiento y desaconsejar los deportes de actividad física intensa, de competencia o de contacto, ¿no? No deben hacer estos pacientes porque se inflaman con mucha facilidad las articulaciones. Acá vemos una lesión psoriática, miren, es una lesión típica. ¿Cómo es una lesión de un psoriático? Es un eritema. Es una lesión eritémato-descamativa. Mira, incluso hasta allá parece que se está descascarando. Es una lesión eritematosa y descamativa en varias áreas del cuerpo. En las uñas, estos pacientes presentan unas lesiones que nosotros le llamamos hoyuelos. Miren acá, esto de acá. Es como un punteado, como que si con una aguja yo le he hincado varias hechos y le he producido unos huequitos. En inglés le dicen pitting, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llaman pitting, en uñas de manos. ¿De acuerdo? En pies no, porque las uñas de la pie siempre son feas. No se puede ver bien ahí. Y otra uña que se ve acá, perdón. Acá se ve una lesión hiperqueratósica, mira. Abajo de la uña parece que hay algo. Muchas veces los pacientes dicen, tengo hongos, me han salido hongos. No son hongos. Esos son las distrofias unguiales, los hoyuelos o pitting que se ven en los pacientes con psoriasis. Mira esta uña toda distrófica, ¿no? Parece un hongo, eso no es hongo, eso es parte de la... Y se ven en pacientes con artritis psoriática, o sea, más frecuentemente que con los de psoriasis solo. O sea, las lesiones unguiales son bien relacionables a la artritis, más que a la psoriasis en sí. Acá miren esta lesión. Ustedes ven acá esta uña. Ven, hay una zona como una mancha de aceite. Entonces antes le decían estos lesiones en gotas de aceite. Se parecía que algo como una cosa aceitosa se había metido abajo de la uña. Son lesiones típicas que revelan queratosis subunguial. Miren este de acá. En las interfalángicas disales están hinchadas, ¿no? Como la forma clásica que le dije, y mira las uñas. Ahí están las uñas. Las distróficas, hiperqueratósicas, que parecen hongos, pero son artritis psoriática. Miren acá este tobillo, este paciente, hinchado, ¿eh? El otro no. Pero ¿por qué digo que es artritis psoriática? ¿Por qué no es otro tipo de artritis? ¿Quién me dice?
¿Qué ven más en la foto? ¿Ven o no ven? Miren esta ilustración de acá. Acá. Eritémato descamativa, ¿no? Entonces, una psoriasis, una psoriática con su artritis de tobillo, ¿no? Por eso lo puse ahí, ¿no? Miren las lesiones radiológicas, totalmente destructivas. Miren estas cabezas no metatarsianas, destructivas, ¿no? Erosivas. Como la artritis reumatoide, hasta más. La artritis reactiva no destruye, esta sí. Y da un patrón de destrucción muy sui generis, muy especial. Que se afila el hueso, en este caso sería una interfalángica, se afila en la parte proximal y se ensancha la distal, ¿no? Da una lo que le llama lesiones en el lápiz en copa, ya no salió. Entonces, en la columna, estos tipos de enfermedades dan unas alteraciones muy importantes, radiológicas, que podemos, si queremos clasificar las lesiones óseas de las columnas, musculoesqueléticas, si queremos clasificarlas, podemos decir que se pueden ver tres cosas: osteofitos, sindesmofitos no marginales y sindesmofitos marginales. El osteofito es patrimonio de la artrosis, no lo vamos a ver acá. La osteoartrosis da osteofitos, o lo que la gente llama pico de loro, ¿no es cierto? Típico. El sindesmofito no marginal o puente óseo se ve en la artritis psoriática, y el sindesmofito marginal se ve en la espondilitis anquilosante. Como esto es un diagnóstico diferencial muy importante, yo hice un videíto que dura unos 5 o 7 minutos, me parece, 7, 8 minutos de repente. Está colgado en el aula virtual junto a la clase que dice complemento espondiloartritis. Ustedes van a entrar ahí como tarea y vean todo el video donde yo explico cómo se desarrolla, cómo se forma, qué significa y cómo reconocer a los sindesmofitos no marginales, los sindesmofitos marginales y a los osteofitos. Véanlo, estudienlo eso. Y el día de la última clase que tengo con ustedes, que es el conversatorio, me parece, número 4, segunda parte, de la otra semana, me hacen preguntas en torno a ese video, ¿de acuerdo? Eso es para no prolongar esta clase, porque si no la clase se hace muy larga. Pero ese video está ahí muy completo, ustedes lo van a ver. Pues acá, por ejemplo, un ejemplo, miren ustedes cómo están estas uniones que hay entre las vértebras. Mira acá, ¿ve? Hay una unión, otra, acá hay otra entre las vértebras, en una radiografía, ¿de acuerdo? Algunos son sindesmofitos, otros son lo que le llaman pico de loro. ¿Cómo se diferencian? ¿Qué significan? Está en el video que yo le he dicho. Pero esta presencia de sindesmofitos no marginales y sindesmofitos marginales se ven en las espondiloartritis. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. Acá tenemos una figura de una columna normal y una espondilitis anquilosante. Y vemos, miren, cómo se inflama, proceso inflamatorio en la centesis, en estos bordes de la epífisis, ¿no es cierto? Y lleva después a la unión, ¿cierto?, de estas estructuras óseas, dándote con el tiempo a la imagen de caña de bambú. Acá tenemos la clasificación de un ligamento, por ejemplo, intervertebral, laterales y anteriores, y te dan esas imágenes de los sindesmofitos. Todo eso está muy detallado, y acá tenemos más, miren, que bien se ve acá, ¿eh? Sindesmofito se ha unido estas dos vértebras. Y por último vemos la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad paradigmática, el ejemplo, el abanderado, digamos, de este grupo de enfermedades, de espondiloartritis. No es la más estudiada, ¿no? Se han encontrado momias, se han encontrado de 2.000 a 3.000 años antes de Egipto que ya tenían evidencia de que esa enfermedad existía de esa fecha. Es un desorden inflamatorio sistémico, pero que tiene predilección por el eje axial. Cuando digo eje axial, repito, es columna y sacroiliaca. Sería una espondiloartritis radiológica, estaría en ese grupo. Lo distingue que la sacroilitis es el rasgo distintivo, es lo principal probablemente.
y bilateral, o sea, las dos, y simétrica. Y el HLA-B27 está positivo en el 90% en razas blancas. En nuestras realidades, en nuestra población, es alrededor del 40% por estudios sustentados hechos por nosotros mismos. También la entesitis. También puede dar artritis periférica, sí, también puede inflamar articulaciones de la mano, de los dedos, de los hombros, las muñecas, las caderas, y también puede tener lesiones extraesqueléticas. Puede dar carditis, puede dar problemas pulmonares, y en pacientes crónicos puede afectar el riñón, porque como es una enfermedad inflamatoria, cuando tiene una enfermedad inflamatoria crónicamente inflamada, crónicamente incontrolada, te puede dar amiloidosis renal. Se deposita amiloide en el riñón. La clínica es de una dorsalgia o lumbalgia inflamatoria, ustedes ya saben cómo es. Los hallazgos radiológicos característicos, cuadratura vertebral, cinemófitos marginales, limitación de la movilidad de la columna, inflamación anterior del ojo, y se puede asociar pues a las otras enfermedades, porque son un grupo, comparten síntomas con las otras enfermedades de este grupo. Entonces hay compromisos esqueléticos, afectando todas las otras articulaciones, además de la columna y la sacroiliaca, y afectar áreas articulares como el ojo, cardiovascular, pulmón. En el pulmón es interesante porque da fibrosis pulmonar apical, al revés de las fibrosis pulmonares normales, digamos. Puede dar un síndrome neurológico muy característico, síndrome de la Caudequina, paraparesias y una serie de cosas que hacen los pacientes. Estos tenían los criterios de Nueva York. Mira, datan del 66, pero después se modificaron al 84. Pero como dije, estos criterios de Nueva York no me van a captar pacientes en forma temprana. Yo necesito tener un diagnóstico más temprano y para eso aplico o esos criterios del grupo ASAS que le dije, o del grupo europeo, eso que no emplea ni HLA ni resonancia. Serían, digamos, de mejor herramienta para nosotros. Tenemos un paciente, rígida su columna, no puede mover el cuello más adelante, usted lo para contra la pared, de espaldas, y el paciente no va a tocar la parte occipital. Esta parte occipital, usted le pone la pared acá, va a quedar una distancia entre el occiput y la pared. El paciente no va a llegar. ¿Por qué? Porque se está anquilosando. La manera de examinar la sacroiliaca. Paciente de cúbito dorsal, y se hace una presión unos 3 a 4 centímetros por fuera de la parte superior de la línea interglútea, por donde están los agujeros de Venus. Lamentablemente esta maniobra es también muy inespecífica, porque por ahí hay otras cosas que pueden doler. Puede doler el ciático, puede el músculo, puede el glúteo, puede doler otras cosas. Es muy inespecífica. Hay maniobras mucho más complicadas. Por ejemplo, hay la maniobra de cizalla que se hace al borde de la cama. El paciente flexiona una cadera, hace extensión de la otra y hace como una cizalla al borde de la cama, que yo les sugeriría que no lo hagan porque si no se puede caer. También me ha pasado que a veces me cae el paciente al piso. Y esta maniobra de boca abajo y la presión se hace en una superficie dura, porque si usted el paciente en su cama, vas a saltar como un resorte para arriba y para abajo para él y no le va a doler nada. Entonces, evaluar la sacroiliaca es difícil, clínicamente. Por eso alcanza particular importancia la resonancia magnética. Ahí se ve todo, lamentablemente. Es igual que hay cosas así, lamentablemente, que no podemos hacer, sino ceñirnos a un examen auxiliar. En este caso, evaluar sacroiliaca es la resonancia magnética. Lamentablemente no hay otra forma. Es, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Ustedes saben que hay mucho COVID, estamos en pandemia. Se le oculta pulmones a un paciente con COVID, de repente no oculta mucho. Le hace una tomografía, está llenecito, 50% de neumonía, atípica. Es más, algunos dicen de que pacientes que ya ingresan por COVID, no hay que examinarlos. Porque a la hora que lo haces examinar, respire profundo, bota, respire profundo, tosa, diga 33, diga 30, comienza a botar todos los virus.
no te sirve de mucho, porque el que te va a dar el aporte de la cuantificación, la magnificación de la neumonía es la tomografía, no el examen físico. Y más bien con el examen físico lo puedes hacer de que el paciente pueda difundir más los virus alrededor, ¿no? Acá tenemos una pieza anatómica, mire cómo se han unido las dos vértebras, ¿no? Las dos vértebras, un sindemofito. Miren acá, esta sacroiliaca prácticamente ha desaparecido, ¿no? Una inflamación en las dos, ¿ve? Acá, ¿ve? La parte superior, sobre todo una esclerosis, unas erosiones, ¿no? De las dos sacroiliacas. Miren en otra acá, igual, sacroiliitis, perdón. Anquilosis, ¿no es cierto? Que habíamos visto en una anterior, ¿no? Acá vienen las sacroiliacas, en esto todo festoneado, todo erosionado, en ambos lados, y acá ya la fusión total de las sacroiliacas, ¿no? Un estadio avanzado, la verdad. ¿Recuerdan esa imagen de cara de vampiro? ¿Cómo se veía la sacroiliaca con una tomografía? Se veía muy bien, ¿no es cierto? Se veía muy bien. En la otra, miren cómo está acá. Erosionado, medio dentado, mírenme. Irregular la superficie del ilíaco acá, ¿eh? Y acá también, la superficie del ilíaco, ¿quién está más afectado, el ilíaco o el sacro? El ilíaco, ¿no es cierto? Y el ilíaco siempre es el más afectado. ¿Por qué? Y me dice, le pongo 20. Láncense. ¿Saben por qué? Porque el ilíaco es el más delgadito, pues. El hueco más delgado, el sacro es más grueso, resiste más la inflamación. El ilíaco es más delgadito, se lesiona rápidamente. Y esta es la imagen en resonancia magnética, mire cómo se ve. Esta es una, ¿qué cosa es? ¿E1 potenciado o es con supresión de grasa STIR? El edema se ve oscuro acá, ¿ve? ¿Cómo reconozco si es T1 potenciado STIR? Porque el disco intervertebral acá lo veo oscuro. Ese es T1 potenciado. Si el disco vertebral lo veo blanco, ese es de grasa o STIR. Pero acá, en esta T1 potenciado, mire, la sacroiliaca acá y alrededor una mancha oscura, edematosa. Mire, acá, ¿ve? Este sí es T1, este sí es STIR o supresión de grasa, porque el disco lo veo blanco. El disco es agua, prácticamente agua, el disco intervertebral. Este sería L5S1. El disco es agua, por eso se ve blanco. Acá edema, agua. Incluso esta línea del centro es un derrame, la articulación está llena de agua. Una sacroilitis tremenda, ¿no? La parte izquierda, la sacroiliaca izquierda. Es el mismo paciente. Pues en T1 potenciado, perdón, ya me fui para allá. Es el mismo paciente, dos secuencias, en T1 potenciado y en supresión de grasa. ¿Cómo se reconoce? En T1 potenciado, la grasa se ve blanca y en STIR la grasa se ve oscura, se ve gris, y el agua se ve blanca. Y en T1 potencial el agua se ve oscura. Es al revés. Las dos tienen que coincidir. Aquí vemos lo mismo que le estaba diciendo. Tanto el ilíaco como el sacro edematoso, ¿no? Este es un T1, perdón, este es un STIR porque el disco lo veo blanco. Y miren cómo va creciendo este sindemofito. Está creciendo este huesito acá, como un cachito, ¿ven acá? Está creciendo y esto se va a ir con el tiempo y se va a unir al otro. Este sería un sindemofito marginal, ya van a aprender eso. Y miren cómo la epífisis, este sería la epífisis de este hueso, está blanco. Está inflamado, es una epifisitis. Todo eso lo van a aprender en ese video que le he puesto ahí. Esta vértebra con el tiempo se va a volver cuadrada, que van a desaparecer las epífisis y se queda como un dado, se queda cuadradito. Es una señal incipiente de un problema. Miren cómo se va uniendo, los sindemofitos se van uniendo, se van calcificando y van dando esa imagen que con el tiempo voy a la caña de bambú, que es esta acá, que ya es una imagen muy acá. El paciente parece un bloque, ya no se mueve para nada, toda la columna parece una rigidez tremenda, ¿no? Y acá miren los sindesmofitos cómo se han unido. Por la parte anterior de la columna. Se ve muy bien este de acá. Perdón. Este de acá. Se ve muy bien. Acá tenemos también destrucción de algunas vértebras, espondilodicitis.
que puede ocurrir en este tipo de enfermedades. Y hemos dicho que también afecta a otras articulaciones. Miren, acá las caderas se le han malogrado a este paciente. No tiene ya no tiene sacroiliacas, se han destruido, y encima las caderas. Hay destrucción, hay artritis crónica de caderas, o sea, da compromiso también periférico. Y tiene un patrón muy especial de erosiones. Como el problema empieza en la centesis, tiene un patrón especial de erosión en estos pacientes, ¿no? De erosiones en las articulaciones, ¿no? Cómo se erosiona. Otros son erosiones óseas, que se ve en la radiografía, miren cómo saca bocado. Señales de artritis crónica, ¿no? Acá ya no se ve las sacroiliacas, tremenda esclerosis blanca, acá con una inflamación, siempre en el ilíaco es el más comprometido. Más fácilmente se compromete porque es más delgado. Miren los endemófitos acá como están creciendo, no me sale ahora el que para agrandarlo, pero se ve acá. Tratamiento, terapia física, muy importante. Estos pacientes, su enemigo es la inmovilidad. El paciente tiene que hacer movimiento, tiene que estar siempre en constante movimiento, relajación, terapia física. La piscina es fundamental en estos pacientes, si es que puede. Antiinflamatorios a pasto, dosis altas, siempre. El problema es la toxicidad de los antiinflamatorios. Lógicas, pero hay que dar antiinflamatorio, sobre todo en los estadios iniciales de enfermedad. Dicen que si tú le das antiinflamatorios a dosis altas por mucho tiempo, puedes detener el daño, según algunos estudios. Si no funciona, entonces hay que darle fármaco de segunda línea. En la segunda línea tenemos sulfasalacina y metrotexate, y la terapia biológica si es que no funciona ni sulfasalacina ni metrotexate. Igual anti-TNA-alfa, interleuquina 17, anti-interleuquina 23. Yo le quería decir acá, en el tratamiento, y algo que quede bien claro. Si es una espondilitis anquilosante con compromiso axial, el tratamiento es compromiso de columna y sacroiliaca solamente, el tratamiento es antiinflamatorio. Si fracasa el antiinflamatorio, de frente, en una forma axial, de frente hay que ir a terapia biológica. Las formas axiales no responden a sulfasalacina ni metrotexate, a los DIMARS, no responden. Fracasa el antiinflamatorio, hay que pasar a terapia biológica. Esa es en las formas axiales, o sea, aquellas que tienen espondilitis y tienen, inflamación de la columna e inflamación de la sacroiliaca. Si es una forma predominantemente periférica, antiinflamatorios como primera línea. Si no responde, a ese sí le puedes dar DIMARS, que son metrotexate, sulfasalacina, en las formas predominantemente periféricas. Y si no responde a la sulfasalacina, metrotexate, esta forma periférica, recién le puede dar terapia biológica. ¿De acuerdo? En las formas axiales puras, principales, los agentes de segunda línea, tipo metrotexate, sulfasalacina, no tienen cabida. Solamente en las formas periféricas, que quede bien claro eso. ¿Cómo sigo a un paciente? ¿Cómo sigo a un paciente acá? Claro, pues le preguntas, ¿está bien, está mejor? ¿Cómo está tu EVA del dolor? ¿Está en 4, está en 10, está en 5, a 2, ¿no es cierto? La versión análoga del dolor. Entonces hay varias escalas. Una de estas es de Basdai, que es una escala que es un índice de actividad de enfermedad de la ciudad de Bath. Bath es una ciudad inglesa, la ciudad de los baños, donde asentaron los romanos 1000 años antes de que cuando los ingleses eran tribus salvajes, estaban ahí los romanos, y hicieron ahí sus castillos y todas esas cosas. Y hay una ciudad de Bath, porque es así como los baños del Inca, ¿no? Hay baños termales. Entonces, esos son muy buenos para el reumatismo y una serie de cosas. Ahí van a descansar, pero los faraones, los reyes romanos. Entonces, ahí hay un instituto inglés muy bueno, de la ciudad de Bath, que idearon estas escalas para medir respuesta clínica. Uno es el BASDAI, el BASFI y el BASMI. El BASMI es para ver movimiento, metrología,
el BASFI para ver funcional y el BASDAI para ver índice de actividad. Es bien fácil, ustedes bajan en la web y van a encontrar, ya está traducido al español, y le va a hacer 6 preguntas y el paciente va marcando cuál es la más apropiada, la que más se le acomoda a él. Todo eso lo meten a una calculadora que también está en internet y te da una cifra. Entonces tú le vas midiendo cada vez que lo ves, cada 3 meses le vas midiendo su BASDAI. ¿Para qué es, digamos, los objetivos de un tratamiento en esta espondilititis? Primero es calmar el dolor, que es por lo cual viene el paciente. El paciente no viene para que le detengas el daño, él no sabe la fisiopatología, el mal plegamiento del HLA, eso no le interesa. Él quiere que le calmes el dolor. Hay que calmar el dolor, antiinflamatorios a dosis altas, terapia física. Hay que desinflamarlo, porque yo sé que esto es una enfermedad inflamatoria. Entonces, le calmamos el dolor y le damos antiinflamatorio. Hay que, en lo posible, evitar la discapacidad, que no llegue a un estado de impotencia funcional severo. Hay que detener o enlentecer la progresión de la enfermedad. Yo lo he puesto en interrogantes porque algunos dicen que aún con los tratamientos biológicos no podemos detener la progresión de la enfermedad. La enfermedad va a seguir su curso. Va a mejorar su calidad de vida en los próximos años, pero de repente en 20 años va a estar igual de anquilosada. Algunos dicen eso, pero otros dicen que no. Que si yo le doy el tratamiento y yo pienso lo mismo, tempranamente, lo diagnostico, digamos, en formas no radiológicas tempranas, le doy un buen tratamiento, yo puedo hacer de que la enfermedad no progrese tanto, o en todo caso en el lentezco, la progresión de la enfermedad. Y es posible que pueda no llegar a la discapacidad. Esos son los objetivos del tratamiento. ¿Qué antiinflamatorios? Cualquiera. Acá no hay uno mejor que el otro. Todo depende del paciente. A un paciente le cae bien el naproxeno, al otro le cae mal y le cae bien el ibuprofeno, pero ese ibuprofeno le cae mal a otro le cae bien el diclofenaco, etc. Pueden echar mano de cualquiera. Son la primera línea de tratamiento. Siempre, acuérdense, dosis plenas, la máxima dosis. Antiinflamatorios, entonces dosis altas, dadas en la forma predominante axiales y periféricas, y tienes que darle por lo menos 3 meses. Y en esos 3 meses, si es que uno te fracasó, tienes que haber probado por lo menos 2 tipos de antiinflamatorios, debe haberle cambiado por otro. Después de 3 meses de antiinflamatorios y por al menos haber probado 2 de ellos, yo puedo decir que el paciente ha fracasado. Que no logro bajar el BASDAI. ¿De acuerdo? De ahí entonces yo pasaría a DIMAR si es que es forma periférica o a biológico si es forma axial. He puesto con interrogantes, ¿reducen la progresión de la enfermedad? Algunos dicen que sí, que dar antiinflamatorios a dosis altas en forma crónica puede reducir la progresión de la enfermedad. El tema es que darle en forma crónica años antiinflamatorios a dosis altas a un paciente ya tiene otros problemas de toxicidad, a ver si lo aguantan, ¿no? Gástricos, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Ese es el problema. Las drogas modificadoras de enfermedad, las que se usan, metotrexate, sulfasalacina, básicamente leflunomida a veces, lo que vuelvo a subrayar, no están indicados en las formas axiales, solo en formas periféricas. No pierdan su tiempo dándole a las formas axiales. Ya se sabe eso totalmente. Terapia biológica, tenemos los anti-TNF usados, etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, y tenemos también un anti-interleuquina 17, que es el secukinumab. Hay otros más, están saliendo, cada vez hay más, felizmente tenemos ya un amplio menú de terapia biológica en estos pacientes. Pasamos a preguntas. Preguntas. Doctor, una consulta. Cuando Dígame. habla de compromiso de la espondilitis anquilosante, compromiso axial, perdón, periférico, ¿cuáles son las articulaciones principalmente comprometidas? Cualquiera. Periférica cualquiera. Miembros superiores o miembros inferiores. No hay ninguna infrecuencia. Ahora, si tú me dices, perdón, si tú me dices, si se trata de una artritis reactiva, probablemente lo más frecuente sea de miembros inferiores. Y es artritis reactiva. Si es artritis psoriática, puede ser cualquiera. Miembros superiores o inferiores.
Pero si es artritis reactiva, probablemente miembros inferiores. ¿Tu Ok, nombre doctor. cuál es? ¿Tu nombre cuál es? Ah, Piero Castillo. ¿Tu nombre? Castillo. Sí, Castillo Ya. Gutiérrez Piero. Ujú. Otra pregunta. Doctor, buenas Primero tardes. su nombre. Primero tu nombre. Kawi Cairo. Ya. Doctor, Dígame. tenía una pregunta con artritis reactiva. La gravedad de la infección en la artritis reactiva, el antecedente, ¿se puede indicar de que la artritis reactiva, los síntomas van a ser mucho más fuertes o no tiene esa correlación? No, no tiene esa correlación. Está buena tu pregunta, pero podría parecer lógico, ¿no? De que a más infección, más artritis, pero no, no hay correlación. Puede ser una enfermedad, una infección leve a una severa. Y la artritis no sigue el mismo curso. Gracias. Doctor, buenos días. Enrique Nimboman. Quería preguntarle acerca de la enfermedad de Ponset, que entiendo también es una forma de artritis reactiva, ¿cierto? Claro. Sí, quería consultar. Este, sí, dime. A ver, coméntame. Lo que pasa es que siempre, a ver, lo he leído en bibliografía extranjera, entonces siempre lo toman como una artritis reactiva muy rara. No sé si es igual de rara aquí o si se puede ver en alguna forma de debut ¿Tú te de... refieres a la ESA por TBC? Sí, Claro. De principio, cualquier infección, cualquiera, me puede generar una artritis reactiva. Cualquiera. Unas son más raras, otras son más frecuentes. La más frecuente, ya hemos dicho, Shigella, este, enfermedades genitales, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquiera. Es más, se ha visto hasta parásitos. Pues no ha habido casos de pacientes con artritis reactiva por Ascaris lumbricoide, ¿no es cierto? Entonces, por tuberculosis también, la enfermedad de Ponce. Está descrita, hemos visto algunos casos, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que sea una infección de vía digestiva, urogenital, a veces de vías respiratorias. Ahora, acuérdense, por ejemplo, la fiebre reumática, que es por una reacción al estreptococo beta hemolítico, ¿no es cierto? Es una artritis reactiva, pero que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Con compromiso de cardíaco, compromiso cutáneo, con eritema cutáneo, compromiso neurológico con corea, ¿no es cierto? Compromiso valvular, fiebre. Es una artritis reactiva. Usted no encuentra el germen en las articulaciones ni en la piel, pero es una artritis reactiva, que tiene ciertas características específicas que ya constituyen una enfermedad separada, ¿no es cierto? Pero sí, cualquier germen puede producir artritis reactiva. Doctor, buenos días. En cuanto al tratamiento de fármacos biológicos para lo que es la artritis psoriásica, ¿qué tan efectivo es esto? ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? Sí, sí, Vincha Romero. ¿Qué me dices? Perdón, no te escuché. Le estaba ¿Para qué? preguntando en cuanto al uso de los fármacos biológicos utilizados en la artritis psoriásica, ¿qué tan efectivos son estos en esta enfermedad? Eso, la terapia biológica en general, no solamente para, para artritis psoriática, sino para casi la mayoría de enfermedades reumáticas, ha venido a revolucionar y, digamos, a cambiar el pronóstico de muchas de estas enfermedades. Dentro de ellas, la artritis psoriática y la psoriasis, ¿no? Porque cuando le das terapia biológica, le hace bien tanto para la piel como para la articulación. Prácticamente es una herramienta muy útil y ha venido a cambiar la vida de muchos pacientes. Yo diría que es un enfoque de tratamiento esencial para el paciente que lo necesita, ¿no? Porque tú le puedes dar metrotexate a un paciente con artritis psoriática y con compromiso cutáneo y con eso es suficiente, no tienes que nada más. Con eso lo controlas. Pero si no funciona, hace 15 años estábamos en un lío. Oye, ¿qué le damos a este tío? Hace 20 años. No teníamos nada más que darle. Antiinflamatorio, y jugábamos con los antiinflamatorios, los ruleteábamos, le hacemos carrusel a los antiinflamatorios. Máximo metrotexate, sulfasalcina, y si no funcionaba, nos quedamos ahí. Ahora tenemos esta opción, que por lo general son efectivas. Las tasas de fracaso también son importantes, no el 100% mejora. Más o menos los biológicos tienen una tasa de fracaso de 20 a 30%. Si falla un biológico, felizmente tenemos otros.
¿no? Vamos rotando, ¿no es cierto? Vamos buscando, digamos, otro de esa categoría. Gracias, doctor. ¿Alguna Doctor, otra pregunta? sí, ¿Nombre? doctor, Yarleque. Doctor, en Dígame. mi pregunta va, en las primeras diapos, usted ahí mencionó que un tipo de espondiloartritis era Crohn y la colitis, pero y mi pregunta es que las afecciones articulares se asocian o es que la colitis o la enfermedad de Crohn provocan, o sea, ¿y cuál es la fisiopatología? No, o sea, las espondiloartritis incluyen a las enfermedades inflamatorias intestinales. O sea, están de ese grupo. Pero ustedes cuando vayan a gastro lo van a ver como enfermedades inflamatorias intestinales. Van a ver que la histología la histopatología, el compromiso intestinal, digamos, hasta se parece a la histopatología del compromiso articular. Tiene un origen común, es lo mismo, es la misma enfermedad. Lo que pasa es que los compromisos intestinales son importantes en estos casos, que dan una patología y una clínica de dolor abdominal y una serie de cosas que ustedes lo van a estudiar mucho en gastro. El gastroenterólogo le va a decir que también puede producir artritis y puede producir sacroiliitis, puede producir espondilitis, puede producir. De las características de las que hemos visto, con dolor lumbar inflamatorio, con entesitis, con sacroiliitis, todo eso puede producir. De repente, no tan frecuentemente como las tres que hemos desarrollado. De repente el compromiso articular no es tan frecuente como esas, pero puede producirla. Pero el componente dentro del cortejo clínico general de estas dos enfermedades inflamatorias intestinales, dentro del cortejo clínico, alcanza más relevancia a la parte intestinal, por eso se puede morir. Entonces, por eso que se estudian aparte, y se estudian en la parte de gastro. Pero es la misma enfermedad, la fisiopatología es la misma. Hay algunas teorías que unifican la patología de esto, que dice que todo este grupo de enfermedades, todas las espondiloartritis, incluyendo las enfermedades inflamatorias intestinales, tiene un origen intestinal. El desarrollo, el ingreso, los gérmenes que disparan esta enfermedad están en el intestino, que traspasan la barrera intestinal y desarrollan el desorden. Hay una teoría que unifica todo esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Dígame. Bueno, sobre el tratamiento de espondilitis anquilosante, usted mencionó de que había un tratamiento crónico, ¿no? Bueno, de 3 meses de dar AINES en dosis altas. Si los AINES no resultan, de alguna manera, paso de frente a radioterapia o pienso en una segunda línea en caso de que no, en caso que fueran afecciones más axiales. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? Dorijara. ¿Perdón? Dorijara. Ya. No, lo que puse en la lámina fue de que y manifesté fue que si no funcionan los antiinflamatorios después de 3 meses, haber probado al menos 2 a dosis altas, tengo que pasar a terapia biológica. Yo puse radioterapia ahí, junto a terapia biológica, porque antiguamente, cuando no había biológico, algunos pacientes iban a radioterapia, o sea, se trataba como un cáncer, a disminuir la inflamación. Casi ahora no se usa. ¿Ya? Pasa a terapia biológica, o sea, con ampollas, con esas que he mostrado ahí, de frente. Ya no se pasa por los agentes modificadores de enfermedad en las formas axiales. No pasa a radioterapia. Sáquenlo de ahí, está mal eso. Eso era antiguamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Pues esto... ¿Tu nombre? Antonio Molina. Dígame. Para el diagnóstico de la espondiloartritis, usted dijo que tenía que haber un diagnóstico de imágenes y más uno que tenga característica clínica. Entonces, ¿en qué momento usaríamos el HLE-27? ¿Solo para estudios epidemiológicos? No. En el cuadro te da la chance, tiene 2 entradas. El cuadro tiene 2 entradas. Ya, vamos a ver. Porque si me acuerdo que había imágenes, dijo una característica de imagen más una característica clínica, que puede ser el dolor articular axial periférico. Acá. ¿Quieres esto? Voy a presentar un ratito.
¿Es esta de acá? ¿Te refieres a esto? A eso me refiero. Ya, este tiene dos brazos. Ujú. O sea, o tengo un diagnóstico radiológico con evidencia de sacrolitis, radiológico, yo no estoy hablando de resonancia magnética, radiológico, Ya. y uno de los de acá, cualquiera de acá abajo, adicional. Sí. O tengo el otro brazo, o tengo un HLA-B27 positivo, más dos de cualquiera de esos. En ambos casos, o sea, tengo dos entradas, o lo agarro por la radiología, o lo agarro por el HLA-27. Si es radiología, necesito solamente un criterio más. Pero si tengo HLA-27, necesito dos criterios más. Si cumple eso, yo digo, este paciente tiene una espondiloartritis. Eso es lo que yo puedo decir. Yo no puedo decir que tiene una espondilita anquilosante, una psoriática. No, tiene una espondiloartritis. Eso es lo que dije. Ah, claro, y también ¿Bien? en base a eso, o sea, usted pide un HL27 así para no viendo al paciente a partir de las características clínicas, porque también No te escucho bien, se escucha entrecortado. Repíteme otra vez. o sea, pero ¿cómo va a, o sea, supongo que se diagnostica más por imágenes, ¿no? Por lo radiológico, porque pedir un HL27 al paciente sería como que tengo que sospechar bien que tiene la clínica de una Mira, espondiloartritis. no. El HLA-27, si tú me hacías esa afirmación hace unos 10 años, de repente yo te la podía aceptar, porque HLA-27 hace 10, 15 años se hacía en un solo centro. Ahora lo hacen en muchos sitios. Lo hacen acá, lo hacen en Revalliat, en algunos hospitales de Minsa. No es tampoco caro. Porque Porque lo que pasa es que no es, de repente, si te vas a Chimbote, de repente ahí no lo hacen, por ejemplo, ¿no? Pero es una prueba frecuente y no es muy cara. Porque entonces también no sería frecuente también pedir un HLDR4, que son para los que no son... No, es que la frecuencia del HDR4 y los otros es mucho menos que el B27, pero su utilidad se va a sacrificar. Ahora, estos estudios que hicimos de prevalencia nosotros los hemos hecho hace unos años. Hasta antes no lo sabíamos, porque decíamos que el B27 era el 90%, es lo que decía la literatura, pero nosotros hemos hecho estudios propios y nos dice que no es 90%, está en el 40%. En ese sentido sí podría yo darte un poco la razón de decirte, entonces, ¿para qué pido? Porque si me va a salir negativo un 60%, siendo espondilitis anquilosante, siendo espondiloartritis, me va a salir negativo. Entonces, ¿para qué lo pido? Es cierto. Por ahí sí no sé si ese fue el sentido de tu pregunta, pero puede tener sentido de no pedir. Es un poco raro pedir un HL27 así que no podemos sacar por radiología y características clínicas. Pero, Claro, o por resonancia magnética, porque a veces si es no radiológica no te va a salir tampoco. gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces por favor revisen eso que les dije, ese video, por favor, ¿ya? Es muy importante ese video porque también vienen preguntas de ahí. ¿De acuerdo? Disculpe, una duda. Dígame. En la clase de imágenes nos mencionaron sobre que las secuencias en resonancia magnética sirven para diferenciar lesiones. Mi pregunta Ajá. era, esta diferenciación entre lesiones activas y seculares, ¿qué me indica? ¿Que esta espondiloartritis tiene un patrón recurrente? O sea, que hay periodos de actividad y hay periodos que cede, o en sin caso de encontrar estas lesiones seculares, ¿cómo diferenciarlas de una Claro, espondiloartrosis? ya. Entonces entramos un poco más en profundidad en eso. En las secuencias de la resonancia magnética y su utilidad para ver lesiones activas en espondiloartritis es lo principal. O sea, yo utilizo la resonancia magnética para tipificar, diagnosticar una sacroiliitis activa o una espondilitis activa, mediante las secuencias T1 potenciado o la supresión de grasa, donde yo sé que el edema lo voy a ver como hiperseñal, ¿de acuerdo? En la secuencia con supresión de grasa. Para eso me sirve. Ahora, me va a servir para tipificar lesiones crónicas, es decir, esclerosis, me va a servir para ver
erosiones, me va a servir para ver cicatrización, probablemente sí, pero esos son ya estudios muy sofisticados que hay con resonancia magnética y tipificación del daño crónico, secuelar, en sacroiliacas de columna. Es más sofisticado, no lo usamos mucho, están para estudios clínicos nada más. En la práctica diaria nos sirve la resonancia magnética para detectar señales activas, punto, nada más. Señales crónicas, el detalle es muy subespecializado y no lo hacemos, pero hay quienes hacen un score de actividad y también un score de cronicidad en los exámenes de resonancia magnética de columna y sacroiliaca. Pero en la práctica clínica no usamos la parte de cronicidad, porque es muy sofisticado como yo ver eso, no lo podemos ver bien nosotros. Entonces, usamos básicamente para detectar la inflamación y tratarla. Para eso usamos. Ya, doctor. Pero, o sea, esta enfermedad, cuando yo le tomo a un paciente, así manifiesta, o sea, este paciente siempre tiene el dolor, y así no tengo el dolor muy agudo, igual en la resonancia me va a salir esa lesión. Claro, en la resonancia te va a salir que no hay actividad, ¿no es cierto? Que no hay actividad, o sea, no hay edema, y te van a salir lesiones crónicas. Te va a decir, bueno, acá se ve una lesión. ¿Qué cosa va? Ya por eso vamos a entrar un poquito en profundidad. ¿Qué pasa cuando ya pasó la actividad? Se desinflamó, pero estuvo, digamos, crónicamente enfermo. Yo le di tratamiento y esa mancha blanca en la actividad disminuyó. Ese tejido va a ser reemplazado o va a ser infiltrado por grasa a ese nivel. Entonces, ¿qué te va a informar el radiólogo? Te va a decir, mira, en la sacroiliaca izquierda, que era el caso, por ejemplo, que hemos visto ahí, no hay edema, ¿no es cierto? No hay inflamación activa, pero hay infiltrado graso, te va a decir. A veces te informa, hay erosiones, pero sobre todo dice, hay infiltrado graso. Entonces tú me dices, ya, si hay infiltrado graso, o hay erosiones, o hay esclerosis, que también te puede informar, eso ya quiere decir que pasó la inflamación y ha quedado secuelas. ¿Entiendes? En ese caso, tú interpretas así, el infiltrado graso ha reemplazado con el tiempo a la inflamación aguda. ¿Puede dar dolor? Sí, puede quedar dolor, no por infiltrado graso, sino por las secuelas. Probablemente al paciente le puede dar algo de dolor. Ya es tu interpretación clínica. Ahora, hay infiltrado graso, hay esclerosis, la velocidad de cementación, la proteína C reactiva han disminuido. Entonces yo digo, el dolor que tiene el paciente ya no es por una inflamación activa. El dolor es por una secuela. Entonces, el tratamiento de este paciente de repente no vas a necesitar tanto biológico, porque ya no hay inflamación. De repente lo que le voy a dar es una buena terapia analgésica para cubrir el dolor, porque no hay inflamación, el dolor es por secuelas. En ese sentido sí tienes razón. Ya, doctor. Y podríamos decir entonces que esta enfermedad tiene un patrón, es persistente con remisión parcial. Exactamente, como cualquier otra enfermedad, pueden haber periodos de mucha exacerbación, le das tratamiento, desaparece todo. Puedes dejar el tratamiento o aún con tratamiento, en algún momento, por causas desconocidas, nuevamente se oscila y nuevamente se activa y nuevamente baja. Y pueden hacer periodos de subida así. Hay unos pacientes en donde la inflamación nunca baja. Hay diferentes comportamientos, de formas de evolución. Y hay unos pacientes que se inflamó una sola vez, de ahí pasan 10 años, 15 años, no se inflama más. Hay diferentes tipos de evolución, pero una de esas es la que tú dices, de que hay periodos de actividad, periodos de remisión, periodos de actividad, periodos de remisión, y te van dejando secuelas. Te va dejando secuelas. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Castro Leiva, doctor. Ya. Bueno, ya estamos acabando, chicos. Por favor, vean el video, ¿ya? Vean el videito que les he puesto porque eso es importante. Ya, la última pregunta para irnos, es tarde porque ya van a entrar a la otra clase. Bueno, ya no hay preguntas, entonces chicos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Cualquier pregunta del video la vemos el día jueves de la otra semana, ¿de acuerdo?